Hola, ¿qué tal? Cámara de lujo. Bienvenidos a este espacio en el que exploramos la mente humana así como un cosmonauta explora el universo. Esto es Mentenautas. Recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y también si quieren escucharnos y vernos en YouTube. O sea que hay gente que le gusta tener contenido para escuchar y ver mientras está comiendo. Estamos bien. Exactamente. Entonces nos pueden seguir también en Instagram como Mentenautas Podcast, en TikTok también. Y ahí subimos contenido interactivo y contenido extra. Tenemos un invitado que por primera vez llega acá. Esa persona yo la conozco desde 2014, enero de 2014. Ya son 10 años, papá. Y él quiere hace mucho realmente. 10 años. Es uno de mis mejores amigos. Esos son de los amigos que uno no tiene que estar siempre en contacto. Esa vaina no tiene que ser por ley así. Y uno se piensa por lo menos y se tiene en cuenta. Y hay mucho afecto de por medio realmente. Preséntate tú mismo, ¿no? Ni siquiera te voy a presentar. Hola, ¿qué tal? Para mí un placer poder estar aquí. Jonathan Pereira, soy doctor en medicina, egresado de la UAS. Como ya menciona el Brian, amigo de mucho tiempo, desde que iniciamos prácticamente la universidad. Sí. Allá por el lado de física básica, Así mismo. cogiendo lucha. Y nada, la vida nos ha puesto en diferentes caminos, ¿verdad? Y uno siempre trata de buscarse de vez en cuando. Y qué bueno que me toman en cuenta en esta ocasión, ¿verdad? Claro, no, y que no sea la última vez. ¿Cuáles son tus credenciales? Ya tú dijiste, oye, yo soy médico. En la universidad tú también tuviste un rol, además de estudiante, que tú eras. Ah, sí, yo fui monitor de farmacología desde 2017 hasta 2021, cuando me gradué. Actualmente sigo fungiendo como docente, auxiliar docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También soy docente de ciencias básicas en la Universidad Central del Este y docente también de ciencias básicas en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureño. Perfecto. Y tú me dijiste que estás cursando una maestría. Sí, soy maestrante del sexto programa de bioquímica de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. O sea que por ahí tirando un poquito. Todo lo que es molécula y vaina. Entonces, nosotros tenemos una dinámica. Ok. Esto se llama Mentenautas, tú escuchaste más o menos la introducción, como un cosmonauta explora el universo, bla, bla, bla. La vaina es comportamiento humano y todo eso, y aterrizar los temas por ahí. Ok. Entender por qué a lo mejor la gente tiene cierta percepción y eso. Pero también tenemos una dinamiquita que es que le solemos preguntar al invitado qué eso es lo que recientemente le ha estado pasando por la mente. Esa sería la primera pregunta. Bueno, ahora ¿Algún mismo tema en específico que... realmente ahora mismo todo hablaba acerca de cosas moleculares, muchos desórdenes moleculares realmente. Más por en el área en la que me desempeño, pues, y tengo ahora encima una tesis de posgrado, entonces ahora mismo mi mente está prácticamente enfocada en eso. Estudiando ahí unas variaciones moleculares con relación a receptores que se expresan en cáncer de mama, que es en base a lo que pienso pues, realizar mi tesis de posgrado y su asociación con la progresión, por ejemplo, el subtipo molecular de cáncer y la progresión clínica que van a tener esos pacientes. Cáncer también un poquito, tú sabes, de cómo toca mentalmente a la gente, pero... no, pues yo quiero esa tesis aquí. Oye, ya tiene, óyeme, ya... Vamos a ver. No, cuando usted presente esa tesis, después de presentarla, aquí se va a hablar de eso. Sí. Ok, entonces la segunda pregunta es, si corresponde, a veces uno se levanta con alguna canción en la mente o algún artista en estos días, así, algún tipo, un género musical, algo de música. Bueno, yo suelo escuchar poca música, pero usualmente Pero en estos días escucho mucho gospel. Ok. Yo escucho mucho a Ezequiel Waller, Okay. un cantante así como de música como black, para negros más. Okay. Él tiene una canción que se llama No Weapons,
que realmente como que en esos momentos así como que le llega a uno. Ok, ya ustedes saben. Escúchenla, ve, un aporte. En verdad no se había mencionado nunca aquí gospel de todos los invitados que tenemos. Yo soy raro. Todo el mundo es raro. Ok. Señor, ustedes escucharon la credencial de Natanael, de Jonatanael. Y nosotros vamos a hablar de un tema muy molecular, pero lo vamos a aplatanar. Lo vamos a aterrizar. Lo vamos a poner, vamos a jugar con la idiosincrasia. No jugar. Vamos a correlacionarlo con la idiosincrasia dominicana. Entonces hoy vamos a hablar sobre, vamos a hacer un versus entre los medicamentos de marca o comerciales y los medicamentos genéricos. ¿Verdad? Nosotros vamos a trabajar en este podcast, en esta conversación, la diferencia que existen entre estos, cuál es la importancia y la importancia incluso hasta económica que representan esto para la población. Entonces, vamos a empezar por definir qué es un medicamento genérico y luego también vamos a definir un medicamento comercial o de marca. Bueno, mira, yo realmente iniciaría desde el principio, qué es un medicamento, ¿verdad? Vamos, ¿sí? Entonces, básicamente los medicamentos son sustancias como me dijeron que la platanada, ¿verdad que sí? Entiendo, son sustancias que se utilizan con fines de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Entonces, en base a eso, pues entonces nosotros tenemos que esas sustancias, dependiendo de cómo se faciliten pues a la población, ¿verdad que sí? La modo en el que se facilita, pues entonces se han denominado en aquellos que son comerciales, que son los que tienen una patente, que tienen alguien que la compró, ¿verdad que sí? Y los que son genéricos, son aquellos que ya esa patente se ha vencido y por consiguiente tienden a tener el nombre de la sustancia que tiene actividad farmacológica, que es lo que se conoce como principio activo en farmacología. Entonces, básicamente es eso. El medicamento comercial sería aquel que tiene el nombre de la patente, de quien compró el medicamento, y el genérico sería aquel, pues entonces, que tiene el nombre del principio activo. Una vez se vence esa patente y cualquiera puede preparar, pues entonces, ese compuesto. ¿Tú podrías darle un ejemplo a la gente para que lo puedan relacionar? Bueno, un ejemplo clásico, la gente entiende tal vez que ese medicamento es genérico, ¿verdad que sí? Es la aspirina. La aspirina es un compuesto que es vendido bajo la marca Bayer. Solamente Bayer puede vender aspirina. Ellos tienen su patente, eso es de ellos. Bien. Mientras que el ácido acetilsalicílico es el nombre del principio activo y es la forma en la que se expende pues, de manera genérica dicho compuesto. Ok. Y podríamos, bueno, ya tú lo mencionaste, pero la diferencia en cuanto a precio entre ellos, los componentes, la apariencia, para que la gente también siga relacionándose un poquito más. Bueno, los medicamentos comerciales usualmente, particular de ellos, son caros. Pero son caros porque se justifica. ¿En base a qué es eso? La justificación de que sean caros. Bueno, yo tengo, imagínate que una sustancia, una molécula que se está estudiando, se descubrió y yo compro esa patente. Sí. Entonces yo tengo que realizar experimentación de laboratorio para, primero, sacar de esa molécula lo que tenga actividad farmacológica. Debo de someter ese principio activo a múltiples pruebas que son bastante costosas, por cierto. Debo de comprar permisos, porque debo de comprar un permiso para que me permitan estudiar ese compuesto. Y una vez entonces compro mi permiso, hago todas las pruebas que tengo que hacer. Entonces pongo ese compuesto que pase por ciertas fases, que bueno, no vamos a hablar ahora porque vamos a hablar un poquito más adelante acerca de eso, de las fases y todo eso del proceso de aprobación de un medicamento. Pero tiene que pasar todas esas fases y todo eso es un costo. Se gasta mucho tiempo también. A veces puede ser que se pierdan 10, 12, 13, hasta 20 años en sacar un medicamento comercial a la luz pública. Entonces, todo eso cuesta bastante. Entonces, una forma de que el que invirtió todo ese dinero pueda sacarle, pues algo es vendiéndolo un poquito más caro.
Okay. Sí, funcionan, sí, claro que sí. Ahora, los comerciales, como ya fue después de que se venció una patente, ellos no tienen, los genéricos, perdón, ya fue después de que se venció una patente, ellos no tienen que experimentar tanto, no tienen tantas pruebas que hacer, pues entonces, como le cuesta menos sacar al mercado su medicamento, pues entonces usualmente el compuesto es mucho más barato. Ok, entonces hay un término que es el término eficacia. Y eso es importante para hablar de este tema. ¿Qué es eficacia? Bueno, en términos simples, la eficacia no es más que un compuesto funcione para lo que se dice que funciona. Por ejemplo, cuando decimos que un medicamento es eficaz, cuando yo me tomo un analgésico y eso me quita el dolor. Si se supone que es analgésico, analgesia es el cese de la sensación dolorosa. Entonces, si es un analgésico, pues debe de quitarme el dolor. Entonces, eso es eficaz. Y es cierto que un medicamento comercial es más eficaz que un medicamento, o sea, que su hermano gemelo genérico. Ok, eso entra dentro de los mitos, ¿verdad? Sobre que tenemos una lítica por ahí, pero que lo vamos a... pero sí, entra básicamente dentro de los mitos. La gente entiende que como el comercial es mucho más caro, entienden que funciona mejor que el genérico. Y que como el genérico es más económico, usualmente el genérico pues entonces no funciona o hace el efecto pero en menor grado que el otro. Realmente no es así. Bueno, vamos a hablar de estudios de bioequivalencia más adelante también. Ahora mismo lo puedes meter ahí mismo. Bueno, entonces miren, los medicamentos comerciales, ¿verdad? Que si hablamos de que son medicamentos que pasan un sinnúmero de regulaciones. Sí. Cuando se pone a la venta el medicamento, se ha demostrado ya la efectividad del compuesto, se han demostrado ya la dosis que son dosis tóxicas, las dosis que son dosis terapéuticas, etc. Es un medicamento que está bajo farmacovigilancia y aproximadamente unos 10 años, unos 20 años, que es el tiempo que dura esa patente. Si el que compró esa patente no la renueva o no se inventa un truco de cámara por ahí que hacen a veces que le añaden otro compuesto para renovar la patente y tener más control durante más tiempo de esa patente, pues entonces de esa manera ellos conservan su patente, ¿verdad que sí? Y su medicamento funciona. Imagínate, ellos sacaron paracetamol. El paracetamol, eso es como decimos en los barrios, el final de los muñequitos para tratar la fiebre. ¿Verdad que sí? Excelente. Ahora bien, se vence la patente. Entonces, otra casa comercial, quien sea, otro laboratorio, toma el principio activo. En este caso sería, pues entonces, el acetaminofén, que es un paraminofenol dentro de la clasificación de ese grupo de compuestos. Toma el principio activo y cuando toma ese principio activo, entonces, él lo pone en correlación con el que está vendiéndose de manera comercial. Por ejemplo, las instituciones de salud pública de cada país se encargan de esas regulaciones y de que hayan estudios de bioequivalencia. Bioequivalencia es que si yo tengo un compuesto que se vende 500 miligramos de ese medicamento en presentación en comprimidos, por ejemplo, el otro compuesto que tenga el mismo principio activo y se venda la misma dosis debe de producir el mismo efecto. Entonces son estudios de bioequivalencia a lo que se someten, que si yo estoy poniendo una misma dosis, aunque sea inclusive una forma farmacéutica diferente, su efecto debe de verse. Entonces, la eficacia del compuesto que es genérico versus el compuesto que es comercial no es distinta, es la misma. Porque de eso se encargan las regulaciones, justamente, de que si tú me estás vendiendo un compuesto genérico que es la misma dosis que el compuesto comercial, independientemente de que varíen de excipientes, y ahí entonces entra otro concepto, que es excipiente. Entonces, de excipientes, que es la parte que no tiene actividad farmacológica y que ustedes ven, por ejemplo, a veces esa capsulita que viene, que parece plástico, que es una cubierta entérica, biodegradable, o una película gelatinosa, o viene una pastillita rosada, o viene una pastillita amarilla. Todo eso es el excipiente, lo que le da el color, la forma, el sabor, pero no tiene actividad farmacológica. Entonces, puede que varíen de excipiente, sin embargo, la eficacia debe ser la misma. Decimos debe porque... Oye, el que no lo está entendiendo porque no se ha desayunado.
Bueno. Entonces vaya viéndolo con el desayuno, con el ahí, plato, lo que sea, pero la- está quedando bien claro. Y es muy importante el tema porque yo incluso he tenido compañeros y compañeras que yo conozco lo que se está hablando aquí y me dicen lo contrario. Y yo digo, pero enséñame los papeles de eso, viejo. Yo tengo siempre una anécdota que siempre le hago a los muchachos, a los estudiantes de Ujú. medicina. Y es que yo le digo, mi mamá siempre me decía, desde que yo empecé a estudiar medicina, los médicos no saben de fármacos. Entonces, usualmente con cosas así, son como que cada día tú te das cuenta como que tenía razón la doña, tenía razón. O sea, a veces sucumben mucho a algunos tipos de falacias, como por Ujú. ejemplo el tema de que una persona de cierta autoridad, una falacia de autoridad, no, una persona, un profesor o un especialista me dijo tal Dijo una cosa, falacia con autoridad. es una falacia de autoridad. Pero Eh, también dicen, mira, que no puede ser tan barato, que la farmacia del pueblo. Entonces, aquí el asunto. El tema de la farmacia del pueblo. También hay un tema de subsidio por parte Ujú. del gobierno. ¿Tú puedes explicar eso también? ¿Por qué también salen tan baratos? Bueno, miren, O sea, por una causa más. ¿Por qué? exactamente. Eh, ¿Qué pasa? Por ejemplo, República Dominicana, poniéndolo en nuestro contexto, ¿verdad? Claro. República Dominicana, quien rige todo lo que tiene que ver con salud de República Dominicana es el Ministerio de Salud Pública. Y el Ministerio de Salud Pública pues tiene múltiples dependencias que son básicamente departamentos que salen de salud pública, no se descentralizan completamente, pero pertenecen a salud pública y Ujú. tienen que fungir bajo las regulaciones de salud que el ministerio establece. Eso es así. Entonces, cada país tiene un ministerio de salud, que puede ser que uno sea instituto de salud, etcétera, como cambian en Tiene diferentes la misma países, función. ¿verdad? Entonces, en nuestro país, el órgano encargado de preparar esos compuestos, usualmente los medicamentos que nosotros vemos como medicamentos genéricos Ujú. y que están de acceso a toda la población, que son medicamentos económicos, es el Promesecal. Promesecal, que forma parte, por sus siglas, del Programa de Medicamentos Esenciales Central de Apoyo Logístico. Este programa es el que se encarga de facilitar los medicamentos que se utilizan para tratar las principales afecciones de salud que afectan a una población en particular. Por ejemplo, aquí, las enfermedades comunes, endémicas, propias de nosotros, pues todos los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de esas enfermedades están en lo que se conocen como boticas populares o farmacias del pueblo, que son dependientes de Promesecal. Entonces, a su vez, Promesecal responde a las regulaciones hechas por el Ministerio de Salud Pública. Ujú. Salud Pública es quien vela porque esos medicamentos que Promesecal está facilitando sean medicamentos que, primero, aparte de que sean accesibles a la población, que sean más económicos, porque sabemos que son medicamentos genéricos. Bien, aparte de eso, también que esos medicamentos tengan los controles de calidad adecuados. O sea, que funcionen para lo que ellos dicen que funcionen. Que, por ejemplo, si yo voy a una farmacia del pueblo y compro una furosemida de 40 miligramos, me haga el mismo efecto que me hace una Lasis, que es la forma comercial en la cual se expende la furosemida. Valga la cuña. Valga la cuña. O sea, no No nos están importa. pagando, pero verdad. No importa. Toca. Entonces, en base a eso, o partiendo de eso, las regulaciones de que esos medicamentos que se están vendiendo, aparte de que sean de acceso a toda la población, que realmente funcionen para lo que dicen que funcionan, pues entonces el Ministerio de Salud Pública está encargado de velar por eso. Y dan fe y testimonio de que si un compuesto está de venta en una farmacia de esas, pues entonces sí tiene eficacia, sí funciona para lo que se dice que funciona. Resumida cuenta, funcionan los medicamentos de la botica. Que lo podemos seguir tratando. Bueno, funcionan, funcionan. Claro. El caso es, aquí hay un tema con las boticas populares y la accesibilidad a los medicamentos. Porque no en todo lado hay boticas populares o no hay las suficientes que deben de haber. Y donde las hay, muchas veces tienen precariedad de los medicamentos, principalmente de tratamiento para enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, etcétera. ¿Cómo puede eso influir en el tratamiento? O sea, a nivel nacional, así, ¿cómo eso puede influir? ¿Qué tan impactante puede ser eso? Mira, nosotros, al menos en la UAS, ¿verdad? Ujú. Dentro del proceso de formación,
a los estudiantes le damos un tema que se llama uso racional de fármacos. Sí, uso racional. Damos un tema, bueno, tú recuerdas, ¿verdad? Claro. Le damos uso racional de medicamentos y le damos un tema que involucra los medicamentos esenciales. Sí. Y básicamente allí nosotros resumimos este tema, que es un tema bastante conflictivo y uno siempre le explica a los estudiantes que es un tema realmente más de razonamiento, que es un tema más de ser empático, que es un tema más de... Ya eso exactamente, de tener esas nociones, tú sabes, porque no todo el mundo tiene acceso a comprar un medicamento comercial. Lamentablemente nosotros vivimos una situación como país donde tenemos personas que el sueldo mínimo son como 12,000 pesos actualmente, ¿verdad? Y tenemos personas que tienen acceso a un sueldo menor que el sueldo mínimo. Y personas que tienen 4 o 5 muchachos, que tienen situaciones de salud, cada uno de ellos diferentes, y muchas veces tal vez ellos mismos tienen situaciones de salud, que sus padres, por ejemplo, tienen situaciones de salud, que ellos se ven obligados a responder también de manera económica sobre esos individuos. Entonces, el problema con las farmacias, sobre todo las que son dependientes del Ministerio de Salud Pública, es que Salud Pública debe de velar por el abastecimiento adecuado. Por ejemplo, de que Promesecal abastezca esas farmacias. Porque cuando esas farmacias no están abastecidas de manera adecuada con los medicamentos, pasa que entonces el paciente va a tu consulta, por ejemplo, nosotros que hicimos pasantía en un campo, en un pueblo, rurales, ¿verdad? sí. En zonas rurales, que cuando el paciente va a tu consulta y tú le prescribes un medicamento, aunque sea genérico, para que el paciente lo adquiera, que es el medicamento que el paciente necesita, cuando va a una farmacia, entonces el dependiente de farmacia se ve obligado a ofertarle otro medicamento que no es el que tú le prescribiste, pero él entiende que es un equivalente a ese compuesto y que ese medicamento pues entonces puede funcionar de manera adecuada, que ese medicamento le puede hacer el trabajo. Pero aquí no estamos discutiendo en si puede o no hacer el trabajo. Es que cuando tú como médico ves un paciente en la consulta, tú valoras antes de prescribir un medicamento, o bueno, al menos yo lo hago, ¿verdad? Claro. Las posibles interacciones farmacológicas que pudiesen tener ciertos compuestos con la dieta de ese paciente, con otros medicamentos que ese paciente estuviese consumiendo al momento. Entonces tú tratas de buscar cuál es la mejor alternativa ante la situación propia de ese individuo, porque uno individualiza la terapia farmacológica. Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente llega a una farmacia y no encuentra el medicamento que él necesita para la situación que él tiene? Entonces, que le oferten otro compuesto que muchas veces tiene interacciones con medicamentos que le está tomando y no le hagan el efecto adecuado. Debido a eso, debido a que se neutralice el efecto, que disminuya la absorción del medicamento, que tenga interacción con la diana farmacológica de ese compuesto, por ejemplo, que pasa muy común aquí y es muy consecuente ver pacientes, por ejemplo, en tratamiento con clopidogrel y omeprazol. Entonces, ahí vamos a lo mismo. Hay mucha gente que no sabe que el omeprazol hace interacción con el clopidogrel y reduce la eficacia del medicamento. Entonces, cuando tú lo prescribes de manera simultánea, los dos compuestos, tú estás disminuyendo el efecto de uno por causa del otro medicamento. Entonces, el paciente a veces desconoce eso, el médico también muchas veces desconoce eso y lo hace y lo prescribe. Entonces, el farmacéutico, muchas veces tú a un paciente viene y le dice, bueno, el paciente está tomando clopidogrel y tú le prescribes otro compuesto, por ejemplo, es omeprazol, por poner un ejemplo, y como el paciente va, le dice, no tengo eso omeprazol, pero tengo omeprazol. Entonces, ¿por qué yo le estoy indicando el medicamento? Porque ese medicamento probablemente interacciona con otro fármaco y me va a producir un problema. O yo le estoy prescribiendo al paciente, por ejemplo, una estatina de alto peso molecular y me cambia esa estatina por otra estatina, porque él dice, no, yo le prescribiste rosuvastatina, yo no la tengo, pero vamos a darle esta, que es lo mismo. ¿Me entiendes? Entonces, eso pasa cuando no solamente no es que fallan los controles de calidad, porque los controles de calidad están. Ahora, el problema está en la parte del abastecimiento. Que no hay un abastecimiento adecuado a la SUNAP, por ejemplo, que no hay un abastecimiento adecuado. Y un problema que tenemos mucho pasante a veces. No hay abastecimiento adecuado a la SUNAP, no hay abastecimiento adecuado a las boticas populares. Entonces, se ven obligados a tomar otro medicamento. Mira, sencillamente. Yo también te puedo decir, desde mi punto de vista como pasante, en mi UNAP no era que llegaba
la gran cantidad de medicamentos, pero sí Había que llegaba res- mucho. Ujú. Llegaba mucho. No, Llegaba no- mucho de una misma cosa. A veces llegaba muchas cosas de algo que yo no pedía, incluso. Siempre llegaba lo que tú no pedías. Pero, o lo que yo pedía llegaba en el siguiente pedido, por ejemplo. Pero Exacto. llegaba, a diferencia de otras, llegaba muchas cosas. No es a lo que aspiramos, pero Exacto. el punto es el siguiente. Que yo entiendo que también el problema del abastecimiento, o uno de los factores, es como el mal acopio que hay en los centros de primer nivel de atención con respecto a la cantidad de medicamentos que cada paciente debería de estar consumiendo. Realmente. O lo que esa población está consumiendo de este medicamento o de aquel. Son muchos papeles que nosotros llenamos y esos papeles no se traducen. No. O sea, esos R8. Eso no se traduce. Y eso se resolvería de una forma tan práctica, con algo interconectado y cosas, que eso nosotros no tendríamos ni que trabajar tanto a nivel de papeleo. Entonces el problema es se refiere. ese. Entonces te ponen a trabajar mucho y al final todo el trabajo que tú haces no se toma en cuenta. No se traduce. Entonces, también hay otro tema de ciertas mafias que hay antes de que llegue el medicamento y eso. Que eso es muy delicado. Ojo, no somos pasantes, pero pasamos por ahí y estamos defendiendo a nuestros compañeros que están pasando la mil y una en muchos pueblos que, por ejemplo, como me pasó a mí, yo tenía a veces que llevar medicamentos yo para resolver situaciones Sí, de salud que se presentaban pero en la comunidad. había veces en la comunidad que había una persona que tenía algún problema y le daban un medicamento que no llegaba ya. Y por más de una ocasión yo decía, bueno, lo compro, tomo, eso no es nada. Ujú. Y tuve hasta compañeros que yo le decía, mira, tal, y me compraban el medicamento por esa persona. Y yo, oh, pues nítido. Exacto. Así es que se tiene que resolver aquí para si se quiere ayudar. Lamentablemente. Por ejemplo, un shout out a William, Ernesto Cueto Cueto. Zorrilla. Cueto Zorrilla. Puerto Zorrilla. Que él estaba en Yanigua. Yanigua en Atomayor. Es un batey. en Atomayor, Un batey en Atomayor. que ni ellos mismos saben que están en el mapa. Óyeme, te van a comentar la gente de Yanigua. Óyeme, el caso es que a mí me pareció que yo creo que era hasta un chiste de parte de él, que él subió una foto de ibuprofeno y que miércoles, como que al fin. Y a mí me llegaba mucho ibuprofeno, mucho acetaminofén. Eso para que vean la realidad. Ujú. Yo me quejaba de la cantidad de medicamentos que llegaban a mi Pero hay algunos que no le llegaban. Nada. Como a mí, por ejemplo. Y estábamos en la misma provincia. Yo pasé una Semana Santa que me quedé, porque es otra cosa. Tú haces servicio obligatorio prácticamente. Me obligan a quedarme en una localidad donde obviamente tiene muchas necesidades, va mucha gente por los balnearios y eso. Pero adivina, cuando llegue el abastecimiento para Semana Santa, adivina qué me llevaron. Los que a mí me llevaron una funda. Lociones de calamina. Ahora, yo quiero saber, ¿cómo yo voy a resolver un individuo, por ejemplo, que por la razón que sea tuvo un traumatismo? Yo lo que necesito es solución. Yo no tengo una sola solución en el centro y tengo meses en una solución salina. Y cuando me llegue el abastecimiento para Semana Santa, para yo quedarme en Semana Santa, por si acaso, lo que me llega es una caja llena de lociones de calamina. No, a bañarlo el paciente. Te iba con eso. No, a bañarlo. Entonces uno se lo coge a chiste ya porque, imagínate, pero... Sí. Entonces, ya vamos por la parte de los mitos y percepciones. Yo tengo una listica aquí, como otras veces he hecho con otros temas. Y algunos ya los hemos tocado. Por ejemplo, el primero dice que son de baja calidad. Ya eso ya... No, ya sabemos que no, que la calidad realmente es comprobada para ambos. Que los componentes son poco efectivos. Y bueno, ¿en qué cosa puede variar un medicamento genérico de un medicamento comercial? Usualmente varía en el excipiente, pero el principio activo es el mismo. Entonces, si los componentes del excipiente, como pasa mucho con algunos compuestos, que hay componentes del excipiente que pueden producir o suscitar reacciones adversas que no sé si lo vamos a hablar más adelante, para tocar ahí lo de las fases de... Tú puedes tocarlo, tranquilo. Pero bien, entonces miren, cuando se va a probar un medicamento, el medicamento pasa por varias fases. Después de que se describe o se descubre la molécula que tiene potencialmente actividad farmacológica, entonces pasa varias fases cuando se compra una patente. Una primera fase,
que algunos textos, bibliografías dicen que se prueba en animales, otros dicen que se puede probar en seres humanos, que es una fase donde se evalúa la seguridad y se evalúan cuáles son las dosis terapéuticas, o bueno, en este caso, cuáles son las dosis terapéuticas y las dosis a partir de cuándo se empiezan a ver efectos adversos. Eso se conoce como fase 1. Y en la fase 1 se estudia en grupos poblacionales pequeños, usualmente menos de 100 participantes. Y ahí lo que nos interesa o les interesa a las personas que están experimentando básicamente es ver en qué dosis, por ejemplo, se empiezan a presentar efectos adversos y cuáles son las dosis a partir de las cuales tú podrías ver posibles efectos terapéuticos. Bien, ahora, luego pasa una segunda fase donde tú evalúas la eficacia del compuesto. En esa segunda fase se evalúa la efectividad del medicamento para tratar situaciones muy particulares. Por ejemplo, si yo creo que ese compuesto tiene actividad analgésica, pues entonces yo voy a probar la efectividad de ese compuesto con disminuir, en este caso, el grado de dolor de un individuo. Entonces, ahí se evalúa la efectividad del compuesto. Y por último, entonces, tenemos una fase 3 que ya aquí se estudia a una escala mucho mayor todo lo que vimos anteriormente. La eficacia, los efectos secundarios, los efectos tóxicos del compuesto. Se toman grupos entre 100 y 1000 participantes aproximadamente y es una etapa más rigurosa. De hecho, esta es la fase preaprobatoria del compuesto. Porque el hecho de que alguien compre una patente no le garantiza o no le faculta para que esa patente se expenda. Tiene que, después de que pasa todas las fases que acabamos de decir, después de que hace todos sus estudios comparativos y para ver si funciona o no funciona, entonces solicitar por medio de un formulario, en este caso, si es Estados Unidos, por ejemplo, a la FDA, que es la Food and Drug Administration, básicamente estudia cómo las drogas y los alimentos se comportan o pudieran tener actividad en el individuo y ellos son los que dan el visto bueno, la aprobación de ese medicamento. Se aprueba el compuesto y el compuesto se pone entonces de venta al público en general. Ahora, ustedes piensan que tal vez una vez el medicamento se pone de venta al público, terminó todo con la experimentación de ese compuesto. No. Todavía después de que el medicamento está de venta, que el medicamento ya se está consumiendo, ese medicamento sigue en estudio. Y ahí entonces entra en una fase 4, que la fase 4 es la farmacovigilancia. Darle seguimiento en el tiempo a ese medicamento y ver cómo se va comportando cuando se expone a diferentes variables de la población. Por ejemplo, ¿es mujer? ¿Es hombre? ¿Cómo reacciona el hombre? ¿Cómo reacciona la mujer ante el medicamento? ¿Es un niño? ¿La mujer está embarazada? ¿Cómo se comporta ese medicamento en mujeres embarazadas? Entonces, eso es fase 4. Bien, entonces esa fase 4 y ha pasado con muchos medicamentos que luego de estar de venta al público se sacan del mercado. Sí. Y la gente se pregunta, ¿por qué se sacó del mercado? Porque se le está dando seguimiento y ver cómo se comporta ese medicamento en el tiempo. Hay compuestos que después de que tienen 20 años, 30 años en el mercado, se descubre que uno de los componentes del excipiente está produciendo, por ejemplo, efectos cancerígenos. Y pasó con medicamentos como la ranitidina, por ejemplo, en su momento, que las formulaciones en comprimidos se retiraron del mercado durante un periodo de tiempo por esa razón, porque se descubrió que uno de los excipientes, de los componentes del excipiente, estaba causando pues efecto tóxico, efecto teratogénico en este caso. Entonces, como los medicamentos comerciales se diferencian principalmente de los genéricos en eso, en los componentes del excipiente, porque hay veces que la casa comercial que obtuvo su patente no da a conocer al público en general todos los estudios que ellos realizaron, por ejemplo, con qué fue el excipiente que ellos lo prepararon y eso. Entonces, cuando se vence la patente, los que van a vender ese medicamento, pues ellos se ven obligados a tomar y probar diferentes excipientes. Entonces, en eso cambian. Y hay veces que hay individuos que hacen reacciones alérgicas, por ejemplo, o reacciones de hipersensibilidad, que es el término correcto, ante medicamentos comerciales, pero no ante el genérico. O ante el genérico y no al comercial. Y por eso mucha gente en nuestro récord popular, ¿verdad?, tiende a decir, eso no sirve. Mira, me da... no sé si se puede decir. Sí, déjalo. Me da raquiña. Raquiña, bro. Dicen, me da raquiña el medicamento. Eso de la botica me da raquiña, dicen aquí, por ejemplo. Pero es haciendo alusión a que el medicamento que es genérico, que es barato, para ellos no funciona. Pero no es que el medicamento no funciona. Es que un componente
de ese excipiente tal vez está reaccionando contigo y te está dando el componente alergénico. A esa persona. A esa persona en particular. ¿Ven? Porque hay otros individuos que no le da, por ejemplo, no tiene el componente alergénico porque no reacciona. Pues entonces, ante ese parte del excipiente. Entonces, sí, pueden variar, pero en eso, en el excipiente mayormente. Hay otro mito, ya hemos trabajado unos cuantos, que es de que son solo para enfermedades leves. No, no, no. Hay fármacos genéricos que se utilizan para tratar situaciones de salud importantes. Pero claro. Muchísimo. Por ejemplo, para poner un ejemplo clásico, los medicamentos que se expenden para tratamiento de tuberculosis, que es una enfermedad. Sí. Nosotros, como República Dominicana, es un país endémico de tuberculosis. Aunque haya muchas informaciones por ahí, lo que uno vive en el día a día, y todo el que ha tenido la oportunidad de asistir a un centro hospitalario, por ejemplo, de primer nivel, que se le da seguimiento a esos pacientes con tuberculosis en los barrios, o a una consulta de neumología, tenemos mucha tuberculosis. Y los medicamentos, por ejemplo, para tratar la tuberculosis puede comprometer la vida de un paciente. Es una enfermedad que puede comprometer la vida de un paciente si no tiene el tratamiento adecuado. Y el famoso RIPE, que todo el mundo conoce, rifampicina, isoniazida, tambutol y piracinamida, son medicamentos que el mismo gobierno pues se los facilita a la población general vía pues las unidades de atención primaria y vía muchos... La policlínica. Muchos centros que se encargan de manera específica para tratar tuberculosis, por ejemplo, pues entonces están de acceso a la población general y son medicamentos que se podría decir, en este caso, que son medicamentos genéricos. Pero claro. Entonces, no. Hay una que me... Hipertensión, por ejemplo, que es diabetes. Una situación de salud. O sea, tú hablas de enfermedades crónicas. En la población global tú tienes que hablar de hipertensión, diabetes. Y la diabetes mucho más porque te cambia más todavía. El estilo de vida, totalmente. Porque es que un paciente con diabetes, a los 2 años, un paciente que tiene diabetes mal controlada a los 2 años, probablemente es un paciente que vaya candidato a una lesión renal importante. A los 5 años, un paciente que te hace una oftalmopatía diabética, una retinopatía. A los 7 años, probablemente sea un paciente que hace rato que no contemos con él. Y mal comiendo. Entonces, la diabetes es una enfermedad que afecta completamente a la familia porque te cambia el estilo de vida, te cambia los patrones alimentarios y aparte de pues el tratamiento farmacológico que lleva. Eso es así. Hay un último mito que me da un poquito de cosa, porque mira, empecé mi tratamiento con uno de marca o uno comercial. Yo no puedo cambiarme a uno genérico. Mira, hay gente que se están bebiendo, por ejemplo, su medicamento para la hipertensión, digamos una amlodipina, y de una marca comercial, y se le acabó. No tiene el dinero para poder comprar el medicamento. Pero tiene a lo mejor cerca una y tiene 5 pesos. 5 pesos, señores. Y tiene 5 pesos. Y con 5 pesos, con 5 pesos podría comprar la amlodipina genérica en la botica popular. Y dice, no, eso no me hace nada, o eso no me funciona, o no puedo. Mira, es algo que es un poco chocante, ¿verdad? Porque estamos hablando desde el principio de que se supone que realmente los medicamentos genéricos funcionan igual que como funciona un medicamento comercial. Pero desgraciadamente uno en el ejercicio de la medicina pues se encuentra con situaciones que no son tan como debería ser. Entonces hay algunos compuestos genéricos, eso es cierto, que desgraciadamente su eficacia cuando se compara con la del medicamento comercial no es una eficacia equiparable. Entonces ahí se podría incluir algo que es medicamento genérico, ¿verdad que sí? Medicamento comercial y equivalente. Entonces el equivalente es un medicamento que tiene el mismo principio activo, pero sin embargo no ha cumplido con las regulaciones que debería de cumplir. Entonces, quien expende dicho compuesto no podría de ninguna manera decir este medicamento funciona igual que tal medicamento.
Entonces, muchas veces, y nos pasa, desgraciadamente aquí no hay los controles adecuados para eso, muchas veces nos están vendiendo medicamentos que son equivalentes, pero no son el genérico del compuesto. Dale. Entonces, por eso muchas veces la eficacia de esos compuestos... Son pues, el entonces, genérico del genérico. básicamente. Inclusive son más económicos que el genérico. Entonces, muchas veces la eficacia de ese compuesto, pues entonces es mucho menor a la del genérico y mucho menor a la del comercial. Pero la gente común entiende que ese medicamento es el genérico, pero no, es un medicamento equivalente al comercial o equivalente al genérico, pero no ha sufrido las regulaciones que lleva el otro. A nosotros nos pasa, y siempre recuerdo esa situación, nos pasó en una ocasión, uno usualmente utiliza muchos medicamentos diuréticos en las emergencias, en las unidades de cuidados intensivos. Por ejemplo, yo laboro en una unidad de cuidados intensivos y nosotros utilizamos muchos medicamentos para yugular. El término yugular es tratar de forma aguda, ¿verdad? Controlar de forma aguda. Entonces, para yugular ciertas situaciones que se presentan. Por ejemplo, el paciente que te llega con un edema de pulmón, tú necesitas manejar eso de manera aguda. O sea, y eso se maneja con furosemida. Nos ha pasado con la furosemida genérica, ¿verdad? Que tú necesitas a veces 2 veces la cantidad de viales que usualmente utilizarías con la forma comercial para poder tratar el mismo caso. Entonces, eso hace a veces también pensar y tú dices como que, cónchale, puede ser que en algunos casos hayan ciertas excepciones. Ahora bien, las enfermedades tienen un componente psicológico. Esto es mente nauta, ¿verdad que sí? Sí, señor. Las enfermedades tienen un componente psicológico sumamente importantísimo. Nosotros, como individuos, reaccionamos como creamos. Así como tú creas que un medicamento te va a funcionar, así tú vas a reaccionar. A veces tú puedes estar recibiendo el mejor medicamento para tratar la situación de salud que tú tienes. Pero si tú, en tu mente, te entraste la idea de que ese medicamento no te va a funcionar, aunque el medicamento esté haciendo el efecto, es un efecto tú no vas a sentir esa mejoría. Hace como si fuera un efecto nocebo. Exactamente. Entonces, las enfermedades tienen un componente psicológico importantísimo. Y yo tuve que aprenderlo a muy temprana edad estudiando medicina. Me pasó con una paciente, yo trabajaba con una neumóloga, damos consulta y llega una paciente que nosotros asistimos a la emergencia en una crisis de broncoespasmo. Y la paciente se nebuliza 3 veces, la nebulizaron en emergencia. Sube uno de los residentes a la consulta y dice, doctora, hay una paciente, fulanita, que está en la emergencia, ya le hemos nebulizado 3 ocasiones, pero ella continúa en crisis de broncoespasmos. La paciente en crisis, literal. La doctora me dice, Pereira, baja, ve a la paciente, dile que yo voy en un momentito para verla. Yo bajo, la paciente está frente a mí en crisis de broncoespasmo, con 3 nebulizaciones y cargando una 4ª nebulización. Con el pecho apretado, señor. Y la paciente que se aprietan, que tienen un pito, ¿verdad? Y la paciente en crisis, literal. Y yo, bueno, esa paciente ahorita hace una eventualidad y hay que intubarla. Y la doctora solamente hizo bajar, pararse delante de la paciente y saludarla. Y la crisis de broncoespasmo se fue. Entonces, el componente psicológico de las enfermedades es sumamente importante. Y muchas veces nosotros, como médicos, hay muchos pacientes a veces que van a nuestra consulta y no es ni siquiera por el fármaco tal vez que tú le puedas prescribir para su enfermedad. Es porque ellos necesitan ver a su médico o necesitan escuchar que su médico hable con ellos. El paciente crónico que parte de su tratamiento es ver mensualmente a su médico de cabecera. Sencillamente. Con eso, y cómo te está bien y cosas, normal. Y literal. Y ellos lo saben, que no le van a cambiar el medicamento. Porque que el mismo medicamento, la misma dosis. Todo. Que tienen a lo mejor una sobrina que le mide la presión y que la presión siempre está bien. Así mismo. Pero necesitan ir a ver. Y desde que va a la consulta, regresa a la casa, es una gente nueva. Así mismo. Entonces, tiene un componente psicológico importante y también lo que explicaba sobre la parte de a veces los equivalentes, que no son genéricos, sino que son fármacos equivalentes que no han sufrido las regulaciones que tiene el medicamento genérico, ni se han hecho estudios de equivalencia, de bioequivalencia,
con el medicamento comercial, por ejemplo, pero sin embargo se expenden bajo el mismo principio activo, pero como no se han hecho estudios de equivalencia, pues tú no puedes garantizar que el efecto será el mismo que produciría, por ejemplo, el fármaco genérico. Ok. Creo que matamos todos los mitos ahí y lo hemos ido matando. Exacto. Hay algo que es un temita que me voy a meter picante. Y yo, no sé, tú vas a ver. El caso es que aquí nosotros tenemos una situación económica precaria en este país. No somos el mejor país del mundo y económicamente tenemos muchas falencias. Y así como se ve y se acusa y se entiende y se comprende por cultura popular que el policía picotea en la calle, ¿verdad? Yo tengo mi teoría de que el médico también, no todos ni tampoco la mayoría, pero el médico también picotea. ¿De qué manera? Yo te voy a explicar cómo, con los medicamentos. Y voy a explicar de una vez ahí mismo una experiencia que tuve. El tema de las farmacéuticas y los medicamentos comerciales también tiene un factor de promoción. Sí. La promoción es, o sea, el dinero que se invierte en promoción, por eso también los medicamentos son muy Son caros. caros. Los visitadores médicos que hay en cantidad, que incluso en ciertos sitios son prohibidos y como quiera van, es incesante. El gobierno competir contra... Bueno, el gobierno tampoco no es que haga mucho con promover el medicamento genérico. No es que realmente ellos entienden que no tienen la necesidad de promover Bueno, el caso es que yo conocí en un centro que algunos médicos de ahí solamente prescribían medicamentos comerciales de cierta farmacéutica. Y se los prescribían a los pacientes sin preguntarles si podían siquiera costear ese medicamento. Te voy a dar dos ejemplos de cosas que me pasó. Primero fue una jovencita de 19 años, 18 años, con una amigdalitis bacteriana. Ella tenía ya como una semana. Ella casi ya ni le salía el habla. Y el tema era que ella va a la consulta. Ella nunca había ido en lo que yo estaba allá. Y me dice, mire, doctor, me enseña la receta. Hasta con yo una no factura. puedo comprarla. Ay, yo tengo un problema. Yo me imagino que le cuando prescribieron. veo. Loco, analgésico, penicilina y cosas que en la UNAP estaban. Uh-huh. Y a ella le prescribieron medicamentos comerciales en una institución de segundo nivel, pública. Y la factura le hacía para esa vainita 4,000 y pico de pesos. Es bueno que ustedes sepan que los medicamentos para tratar infecciones de vía respiratoria, como las amigdalitis, llegan a la SUNAP. Llegan. La penicilina G benzatínica llega. Llega la de 6.33, que es la que se utiliza en niños, sobre todo menores de 7 años. Sí. Y llega la 1.2 millones de unidades, que es la que se utiliza en mayores de 9 años. Llega la demás. Y llega también para tratar la sífilis, la de 2.4 millones de unidades. Y también llega la citromicina. Sí. Y llega el eritro. O sea que no hay una justificación para en un centro de primer nivel, pues tú prescribirla realmente. Entonces hay gente a veces que, yo entiendo por donde tú vas, que le prescriben un diamine, que es una forma comercial, por ejemplo. No, ni siquiera fue diamine, creo. Fue otra. Fue otra. Te estoy diciendo, le hacían entre analgésico, la penicilina que le indicaron y unos antibacterianos para darle continuidad, que sí o qué. 4,000 y pico de pesos. Yo agarré, le hice una foto porque ya me tenían harto. Porque me llegaban los pacientes con estos medicamentos carísimos. Y entonces llegaban complicados a la consulta, muchas veces. Y se lo dije al coordinador. Al coordinador. Y yo me topé con la directora sin querer. No, y todavía yo tengo la foto todavía. Te lo voy a enseñar después. Y yo a la joven le dije, mira, yo le había hecho una foto, la dejé ahí en gaveta y cosas. Le dije, mira, tú te vas a tomar esto y esto. Y al otro día ya estaba. Problema resuelto. Normal. Esa con esa, para que tú veas. La otra fue una señora, unos 80 y pico de años. Tú sabes, diabetes, hipertensión, todo eso. La doñita que vive de lo que le dan. Entonces,
una doñita de un campo, chiquito, pobre, ella, tiene tiene su cardiólogo. Ujú. Coño, ¿cómo tú le das un tratamiento que casi llega a los 6,000 pesos? Nada más de ver que ella tiene que conseguir casi 6,000 pesos para tratarse la presión, se le sube la presión. No, pero es de verdad. Nada más por ella. Realmente. Óyeme, tú hablaste de la realidad que aquí mucha gente tiene un sueldo mínimo de 12,000 pesos y Ujú. mucha Menos de menos de ahí. menos de ahí. Imagínate que tú le des. Es que si él le pregunta, si él se dedica a preguntarle, mi doña, mire, porque también otra cosa, hay mucha gente que por no pasar la vergüenza le dicen, no, sí, yo puedo, yo veo como yo lo hago. Llegan a la casa y no lo compran. No lo compran. Entonces ella sí necesitaba cierto medicamento un poquito más fuerte, no era lo que llegaba allá ni tampoco lo que llevaba la promesa de Cal, pero yo tuve que orientarla a ella y decirle, mi mamá, mire, hable de su realidad, dígale a su médico qué es lo que usted sufre, ¿Qué le prescribe? cuál es su Exacto. realidad. Y al final él le puso una medicación más barata y cosas, pero hay que ser un poquito empáticos, como Mira, tú dijiste al principio. eso es un problema realmente. Y obviamente yo voy a hablar desde nuestra perspectiva. Claro. Y en mi experiencia docente, que he tenido la oportunidad de dar clases en diferentes universidades, tanto en universidad, por ejemplo, que es pública como la UAS, ¿verdad? Ujú. Y universidades privadas. En las universidades privadas usualmente no se tiende a hablar de uso racional de medicamentos, ni de medicamentos esenciales. ¿Cómo va la vaina? Que esas son cosas que uno, a los estudiantes al menos de la UAS, uno le trata de inculcarle. Y eso hace, pues, crear en el personal que se está formando como futuros médicos, ¿verdad? Esa parte humana de entender la situación de cada individuo que te llega a una consulta. Entonces, desgraciadamente, nosotros tenemos un sistema aquí que no tiene regulación ni para las ARS ni para las farmacéuticas. Entonces, las farmacéuticas, cada quien pues da promoción a su medicamento como entiende. Invierten mucho. Y así como le invierten, ellos procuran sacarle al medicamento que le están invirtiendo. Entre paréntesis, Entre que paréntesis. dejé lo de ahorita, lo del picoteo. Entonces, ¿Por qué lo hacen? Porque muchas veces también la farmacéutica le da un por ciento a eso iba al justamente. médico. Entonces, hay farmacéuticas que tienen una dinámica que es básicamente, ellos llega su visitador médico, ellos te presentan su cartelera o su cartera de medicamentos Sí. y dependiendo de qué tanto tú recomiendes sus medicamentos, porque, por ejemplo, cada farmacéutico, cuando tuvo una farmacia con una receta, ese código de ese médico pasa. Así mismo. Por eso te pide que tengas tu exequatur y todo. Entonces, hay muchos médicos que están asociados a algunas farmacéuticas. Sí. Entonces, si, por ejemplo, a mí una farmacéutica me lleva una cartera de medicamentos, yo voy a procurar que mis pacientes, cuando lleguen, prescribirle esos medicamentos. Y uno le enseña a los estudiantes de la universidad que el uso de algo que se llama medicamentos P, que son medicamentos personales, que es el tipo de medicamentos con el que ese personal de la salud de ese médico está más asociado, conoce cuáles son los efectos adversos, conoce cuáles son los efectos tóxicos y se encuentra pues en la disposición de poder tratarlo en el caso de que se presente alguna eventualidad con ese fármaco. Entonces muchas veces el medicamento que te presenta un visitador médico, tú no conoces ni siquiera el excipiente, porque no es tanto el principio activo. Los problemas son más los excipientes, señores. Entendamos esto. Cuando una persona te hace una reacción a un medicamento, la mayoría de las ocasiones no es una reacción al principio activo, No. es una reacción al excipiente en el que se prepara ese medicamento. Entonces, si usted como médico le llega a una farmacéutica con una cartelera, te presenta un medicamento, mira, yo te estoy presentando el mismo Ponstan, pero te lo estoy presentando de esta manera, tú no sabes el Otra forma de excipiente que presentación. tiene, entonces el paciente a veces te hace una reacción anafiláctica, te hace una reacción de hipersensibilidad importante, y hay muchos pacientes que en reacciones de hipersensibilidad han fallecido. Normalito. Entonces, la farmacéutica lo que buscan es vender y por eso se asocian con algunos médicos y esos médicos pues prescriben esos medicamentos de esos pacientes y no hacen un uso individualizado de la terapia farmacológica, que es lo correcto de hacer. Qué ojito. Hay pacientes que te llegan a la consulta que pueden pagar un medicamento caro. Exacto. Pero hay ojito. pacientes que no. Que el problema no es de la farmacéutica. No. La farmacéutica está realizando un medicamento con altura, con eficacia, con calidad. Exactamente. El problema debe quedar
en el médico. Exactamente, es lo correcto. Es así, quien debe de indicar, porque a la farmacéutica no le vale de nada de que yo como médico venga y te indique a ti un tratamiento de 8,000, 6,000 pesos que tú no puedes comprar, si al final tú no se lo vas a comprar. Exactamente. Pero como la farmacéutica te ofrece ciertos beneficios, Ujú. dependiendo de la cantidad de medicamentos, por ejemplo, que tú al año le hayas permitido que ellos vendan, Sí. porque tu código, como les expliqué, el código de cada médico pasa y cuando tú vas a una farmacia, por eso te dicen, no se ve ese cuarto del médico, porque eso ellos lo suben al sistema y obviamente la farmacéutica ve qué médico está prescribiendo sus medicamentos. Muchas veces iba Entonces al a año, TUNAP de que, venga, porque me haga una receta. exacto. No sé Entonces al año, la farmacéutica, por ejemplo, te hace regalos, Ujú. te paga congresos, te paga viajes, te da facilidades y eso hace que muchos médicos pues trabajen más con una farmacéutica que con otra, por ejemplo, con una casa comercial. Por eso usted va a ir a una consulta y muchos médicos, todos los medicamentos que te prescriben, por ejemplo, son de tal laboratorio. Y así por el estilo. Que lo digo. El problema no son Y no es las malo. casas comerciales. No. O sea, no es malo. Ahora, No. el problema está en que tú tienes que saber qué paciente sí puede comprar ese medicamento y qué paciente no. Porque hay pacientes que no tienen acceso, no hay forma. Hay pacientes que pagan una consulta contigo porque ya han ido a muchísimos médicos y el último médico te dice, vaya donde fulanito, de manera específica. Y hay pacientes a veces que pagan una consulta privada sin poder pagarlo, que duran un mes, a veces 2 meses, juntando el dinero para pagar una consulta privada. Entonces ese paciente que tiene 2 meses juntando un dinero para pagar 3,000 pesos de una consulta privada, es un paciente que lamentablemente no te va a pagar un medicamento así. Entonces, Jonathan, ya para ir terminando, o para terminar, da ahí unos consejitos, tanto para el consumidor como para quien prescribe, o sea, los médicos, esos futuros médicos, ese médico que está en la pasantía ahora mismo, que a lo mejor no está escuchando, o ese médico que está en la emergencia, o ese médico residente. Dale esos consejos al consumidor y a quien prescribe. Bueno, miren, yo hay unos tips que siempre le doy a mis estudiantes y lo doy de manera general. Hay varias cosas que usted tiene que tener presente como médico cuando le llega un paciente a su consulta. Lo primero es que el médico debe ser empático con el paciente. El paciente debe de sentirse en confianza con usted como médico. Cuando un paciente entra en confianza con usted como médico, es un paciente que tendrá algo que nosotros le llamamos apego terapéutico. El apego terapéutico no es más que el cumplimiento de la terapia farmacológica tal cual como usted la prescriba. Entonces, cuando usted es empático, cuando usted hace match con su paciente, su paciente se siente cómodo, se siente en confianza contigo como médico. Es un paciente que cuando vaya a la farmacia, que tú le prescribes un medicamento, le pueden ofrecer de todas las maneras que sea otro y él va a decir que no. Le va a decir, mi médico a mí me dijo que era así. Y eso es algo que se ve evidente. Hay pacientes que cuando usted es empático con el paciente cumple el tratamiento al pie de la letra. El paciente, usted le dice, ese medicamento usted se lo va a tomar desde que se levante. El paciente desde que se levanta, como si fuese el Padre Nuestro, lo primero que va a hacer es tomarse su medicamento, inclusive antes de beberse su cafecito. Entonces, es eso, ser empático. Lamentablemente estamos viviendo un tiempo donde el médico está perdiendo esa parte de la empatía, porque entendemos que tenemos un grado de preparación en el cual nos sentimos superiores a todos. Entonces, muchas veces queremos ver al paciente también con la altura de la competencia con la que nos vemos nosotros entre médicos muchas veces. Eso es verdad. En que yo soy superior a los demás. Entonces, cuando usted hace eso, usted no valora al paciente que tiene enfrente. Y ve al paciente como realmente, o sea, como se estima, como un cliente, simplemente. Muchas veces el paciente va a tu consulta y hay médicos que ni siquiera ven al paciente a la cara. Y escriben solamente, dígame, ¿qué más? ¿Y qué más? Y una receta. No le explican al paciente lo que le están prescribiendo. Cuando el paciente no ve eso, el paciente no se siente que usted lo está atendiendo. El paciente se siente como que él es uno más para usted y que a usted no le interesa su situación. Ahora, cuando el paciente siente que a usted le interesa su situación de salud, el paciente se esfuerza por cumplir. Puede ser a veces que el paciente ni siquiera tenga para el tratamiento y el paciente va a hacer el esfuerzo por comprarlo. Porque el paciente dice, el doctor vio mi situación y está tratando
de resolver mi problema, situación. mi problema, como dice. Entonces yo voy a poner de mi parte. Entonces eso es una. Lo segundo es, para los médicos sobre todo, los medicamentos genéricos sí funcionan. Entonces, si usted tiene un paciente con una situación socioeconómica distinta a otro, valore el uso de un medicamento más económico, porque funciona. La eficacia, la calidad ha sido comprobada de esos medicamentos. Lo tercero es, hagan buenas recetas, por favor. Hagan buenas recetas, escriban legibles, que se entienda lo que usted escribe. Por favor. Escriba claro, especifique las cosas. Cuando usted esté escribiendo una receta, usted va escribiendo un medicamento y se lo va explicando al paciente. No llene la receta de medicamento y después le explique, porque el paciente se pierde. Entonces él va explicando a medida que usted va escribiendo y el paciente, desde que usted escribe el primero, el paciente dice, es el primero. Y él sabe. Hasta márqueselo en la cajita. Entonces, hay muchas formas que usted puede hacer, pero no le ponga y le ponga al paciente 101 y no le explique qué significa eso, porque el paciente se vuelve loco pensando después qué significa eso. Entonces, sea empático con sus pacientes, explíquele al paciente la situación. Dedique 3, 4, 5 minutos para explicarle una receta a un paciente. Una consulta de calidad debe durar entre 25 a 30 minutos. Sí, sí. Entonces, 25 a 30 minutos le da tiempo a usted de hacer una receta de calidad, de dar un servicio de calidad a su paciente y de prestar atención a lo que su paciente quiere. Para los no médicos, sepan que ustedes no son médicos. Entonces, eso es lo primero. Entonces, como usted no es médico, usted no está facultado para decir si sirve o no sirve un medicamento. Escuche, ¿verdad? Porque usted no es científico, o sea, usted no ha estudiado eso. Entonces, si su médico le está prescribiendo el medicamento, funciona el medicamento. Tómeselo. Entonces, o por lo menos vamos a ver. Si no le funciona, usted me dice. Haga el esfuerzo. Tómese el medicamento. Cumpla con la terapia farmacológica. Ponga una alarma que no se le olvide. Bien. Entonces, si le prescribieron uno que es muy caro y usted no puede costearlo, hable con su médico. Dígale, doctor, yo no puedo costear ese medicamento. Confianza. Porque peor es que usted no se lo tome. Tenemos pacientes a veces que un cuadro que se resolvía en 5 días dura un mes ingresado para resolverlo. Y cuidado si... porque se complica. Si lo ingresamos 7 pies bajo tierra. Entonces, cumpla con la terapia farmacológica. Ponga alarmas que le recuerden que usted tiene un tratamiento farmacológico que cumplir. Cuando el gallo cante. Entonces, vaya a su botica popular y adquiera su medicamento. Y si el dependiente de farmacia le ofrece otro medicamento, dele 3 chancletazos. No, mentira. No. Pero dígale que no, que ese no fue el medicamento que usted le prescribieron. Bien. Entonces, hay veces que también pasa con los nombres. Que te prescriben un medicamento con un nombre y al final realmente el medicamento está, pero no con ese nombre, y es el mismo. Entonces, eso es importante también explicárselo como médicos a los pacientes. Sí, que, o sea, no estoy hablando de un medicamento que sea equivalente, estoy hablando de un genérico. Bien, hay veces que el medicamento no está con el nombre que usted lo prescribe. Entonces, tenga en cuenta eso para sus pacientes. Porque a veces hay pacientes también que duran 3 meses en un tratamiento porque tienen consulta en 3 meses de nuevo con su médico y les prescribió un medicamento y el medicamento no está con ese nombre en la farmacia. Así mismo. Entonces explíquele a su paciente, usted trate de estar informado de los diferentes nombres que pudiese tener ese medicamento y usted le dice al paciente, mira, yo te prescribí pero puede ser que tú lo encuentres con tal nombre. Es lo mismo. Entonces explíqueselo a su paciente porque, como dije, su paciente no es científico, no es médico, no sabe de esto. Ven, entonces creo que... Sí, un último tipcito yo voy a dar a los pasantes específicamente que a mí me sirvió mucho. En mi caso, no sé si en el tuyo, la farmacia del pueblo estaba al lado de la UNAP. De la UNAP. Relaciónese con esas personas. Conozca. No la enamore, pero conózcala. No, yo no voy a meterme en el corazón de nadie. Pero el caso es que conozca a esas personas y tenga en cuenta que está llegando a esa forma. Exactamente. A mí me pasaba por enfrente y yo iba leyendo la caja así. Mira, llegó. ¿Sabes qué a mí me pasaba? Que era interesante. Que, o sea, antes de yo llegar al pueblo donde yo estaba, compraba mucho antibiótico para tratar procesos gripales. Diablo. Óyeme, eso era el final. Para la gripe mala esa que anda, el final, los antibióticos. Hasta que yo llegué.
Cuando yo llegué, entonces ya yo ahí instruí al personal de la clínica de la UNAP, instruí al personal de la farmacia, y era tanto así, y sobre todo para los pasantes, era tanto así que la farmacéutica, como llegaba un paciente que le pedía un medicamento sin receta, ella antes de iba y me preguntaba. Claro. Entonces, eso es importante porque así usted está garantizando que el paciente está recibiendo el medicamento que necesita realmente y se está haciendo un uso correcto de los medicamentos, sobre todo con los antibióticos, que hay que tener mucha precaución porque tenemos mucha resistencia, desgraciadamente, debido a eso, debido al uso de medicamentos de manera libre, con medicamentos que se venden sin receta, el paciente va y lo pide como que son vitaminas. Tú vas a ver de aquí a 2050. Pero sí, eso funciona muchísimo. A veces yo decía, bueno, no tengo esto en Luna. Déjame ver que si allá hay. Y a lo mejor yo sabía que allá no había. Exacto. Y yo decía, pero mira, déjame ver una alternativa a esto. A ver, mira, tú tienes tal cosa. Y me preguntaba, eso, que son 30 segundos, a lo mejor, un minuto. Nada, prácticamente. Y así usted sabe, se maneja mejor, hace mejor su trabajo. Que hasta se entera en qué fechas llegan los medicamentos. Claro, porque hay veces que a usted le llegan los pasantes, por ejemplo, hay veces que los medicamentos los reciben cada 3 meses. Entonces, si en la farmacia llegan mensual o cada 20 días, usted se entera y usted dice, mira, ya en la farmacia llegaron. Ya las chicas de la farmacia a veces sabían que yo estaba pidiendo muchos medicamentos y que le preguntaba. Y cuando llegaban, decían, me decían, doctor, mira, doctor, ya llegó. Llegó tal cosa. Entonces, eso es correcto. Relaciónense. Eso es correcto. Relaciónense. Ey, espero verte por aquí cuando presente la tesis. Otra vez. No, sin volver a invitar. Porque ya Brian, ya estoy invitado, ya tiene un compromiso al principio y ahora. y ha sido un placer, viejo. Ha sido muy educativo, ha sido muy, digamos, desarrollador. Y yo sé que a la gente le va a encantar. Espero verte por aquí, ya te lo digo de manera seria. Quiero en verdad escuchar de ti la exponencia de esa tesis aquí. Vamos a hablar sobre eso. Y de todo lo que tú quieras. Bien, nosotros realmente, bueno, Brian sabe, con la parte de la docencia, nosotros nos encanta prácticamente enseñar. Y siempre que usted tenga algo que usted pueda compartir con los demás, que pueda ser educativo, que pueda ser de beneficio para otros, pues trate de darlo, trate de compartirlo, porque el conocimiento que no se transmite se muere. Entonces, imagínese que usted se muera con el conocimiento y se queda, como dicen, siendo duro en la calle, ¿verdad? Se quedó siendo duro. Exactamente, sin compartir lo que sabía. Señores, esto ha sido todo. Esto fue Maintenautas. Maintenautas.